análisis del día con Gabriel López, CEO de Imperdis. Muy buenas noches, Gabriel, y feliz año. ¿Qué tal? Igualmente, Mireia, todo lo mejor. Hemos conocido, Gabriel, el ISM manufacturero, vamos a empezar por aquí, de diciembre, que ha sido peor de lo esperado y que se ha moderado con respecto al dato anterior, en una semana en la que por delante nos quedan saber datos de empleo muy importantes y en la que además mañana la FED también podría dar más pistas sobre lo que va a hacer. No sé si podemos hacer una lectura o todavía sería muy anticipado de cómo va a ir la semana. Obviamente es muy complicado, puesto que el Omicron ha tenido ciertos efectos, se podría hacer peores en el suministro, ¿no? No solo de materias primas y componentes, pero de otros, y sobre todo que hay mucha incertidumbre en China, ¿no? Porque parece ser que se ha descubierto un nuevo caso y no se ha podido tracear de dónde viene. Entonces toda la gestión de la pandemia en China y en Hong Kong pues está en entredicho, ¿no? Entonces esa es una fuente de incertidumbre importante. Y contestando a tu pregunta sobre el ISM y los datos económicos, sí que se espera que sean flojos, ¿no? Un poco reflejando esta situación del Omicron, aunque no han sido tan malos, ¿no? Porque el dato de empleo sí que ha sido bastante bueno. Así que se augura un buen dato que deberíamos de ver este viernes, donde la tasa de desempleo americana bajará al 4,1%, que es extraordinario, ¿no? Después de un año de pandemia, pues encontrarse a estos niveles es básicamente llegar casi al objetivo de la Fed, que es alrededor del 3,5-3,6%. Pese a todo esto, el dato que hemos conocido hoy, podemos hablar aún así de un buen comienzo de año en las bolsas en general y también en Wall Street. De hecho, hoy el S&P y el Dow Jones han tocado máximos históricos, aunque ahora el S&P se ha dado la vuelta y cotiza en los 4.781 puntos con un retroceso del 0,3%. Sí, la verdad es que hace una semana estábamos con el 10 años americanos alrededor del 1,48, hoy está más bien en 1,67, y entonces eso empieza a reflejar las preocupaciones del mercado, ¿no? Que van a subir los tipos, pues porque vamos a tener una inflación persistente alrededor del 7% durante el primer trimestre. Obviamente esto se sale de los objetivos de la Fed, tienen que poner un freno. Y ese freno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo va a ser la desaceleración? Si ya estamos viendo desaceleración de ciertos datos, pues tal vez el efecto va a ser peor, ¿no? Si ponen el freno, pero el freno hay que ponerle. Entonces, obviamente esto preocupa sobre todo en las empresas tecnológicas, puesto que dependen mucho de su coste de capital. Y si sube el 10 años americano como está subiendo, pues significa que el coste del capital va a ser superior y detrae beneficios futuros a estas empresas, ¿no? En su cotización. Y por eso es que el Nasdaq pues ahora está corrigiendo cerca del 1,90, casi el 2%, ¿no? Pero bueno, yo creo que obviamente está afectando a las tecnológicas y no es una noticia que nos deba sorprender, porque cada vez que suben los tipos de interés el sector tecnológico retrocede. Sí que me sorprende que las grandes tecnológicas como Apple, que ha perdido esa famosa capitalización de los 3 trillones, haya bajado, ¿no? Puesto que aquí se premia aquellas que producen beneficios y se castiga a aquellas cuya visibilidad de beneficios es baja, y la visibilidad de beneficios de las importantes, ¿no? De las famosas FAN, es alta, ¿no? Entonces, por el momento sí que está el mercado premiando aquellas empresas de calidad, con buenos márgenes y sobre todo con poca deuda, ¿no? Por la misma razón que te decía antes, ¿no? De que el coste del capital, si suben los tipos, es superior. Entonces, aquellas empresas que tienen un coste del capital bajo, que tienen poca deuda, un buen negocio con buenos márgenes, bien estable y muy diversificado internacionalmente, pues son aquellas que ahora están subiendo. Se habla también de que en Wall Street el Dow Jones se prepara para el mejor rally en 13 años. Vemos como el coronavirus deja de ser tan alarmante pese a los números de contagios que vemos hoy que han batido récords, y puede que este 2022 sea un buen año, o al menos no pinta nada mal, aunque te dejo la pregunta, Gabriel, de que puede que estemos viendo un exceso de complacencia con respecto a esta variante del coronavirus, Omicron,
pese a toda la repercusión que está generando, tal y como dice JP Morgan en su informe de hoy. Obviamente es que hay mucha incertidumbre, como tú bien dices, y hay dos factores que crean riesgo: la inflación, que ya hemos hablado de ella, y el COVID, ¿no? Porque está esta variante, pueden venir otras variantes, no sabemos cómo las vamos a gestionar. El Reino Unido se esperaba que incrementase las medidas de confinamiento y parece ser que las van a relajar a partir de mañana, que son buenas noticias, a pesar de que estamos en récord de números de contagiados en Estados Unidos y aquí en Europa. Y como te decía, hay nuevos casos en aquellos países que gestionan el COVID de forma diferente, ¿no? Que no quieren absolutamente ningún COVID, pero están apareciendo, ¿no? En Hong Kong, y no se sabe el por qué. Entonces esto también podría afectar, pues, como ya te digo, toda la cadena de suministros que viene de China y cómo ellos lo van a gestionar. Pero bueno, como tú bien dices, hay optimismo y también hay gente negativa, pero el optimismo se basa en que los beneficios empresariales de media van a crecer entre el 8 y el 10%. A eso hay que sumarle los dividendos más o menos para el World Index, ¿no? Para el índice mundial. Hay crecimiento de los beneficios aquí en Europa, hay crecimiento económico que es sorprendente y que va a pasar por primera vez en muchos años. Vamos a crecer más que en Estados Unidos, y Estados Unidos va a sufrir, ¿no?, de ese freno, no solo por los tipos de interés, sino también por las medidas fiscales, porque el año pasado se aprobaron todas esas medidas tan extraordinarias del nuevo gobierno de Biden, todas esas medidas fiscales que ahora llegan a su fin. Entonces hay como un freno doble, y al cambio aquí en Europa pues seguimos con el Banco Central Europeo pues manteniendo ese rumbo de llegar a ese 2%, y aparte de eso pues todas esas ayudas del Fondo de Recuperación que están en marcha, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Estados Unidos obviamente hay unas empresas que son la base de los índices, ¿no? Que son estas 5 primeras, y es la razón por la cual el mercado ha subido. Y aquí en Europa, pues estas otras empresas de las cuales te he estado hablando, ¿no? Las de calidad, con buenos márgenes, estables, internacionales, con buenos productos, pues son básicamente las grandes empresas europeas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un buen año, y sobre todo yo creo que va a ser un buen año aquí en Europa. Y centrándonos ahora en valores concretos, podemos hablar de Tesla por su récord de entregas, Apple, que hace historia y alcanza los $3 billones de capitalización bursátil, y hoy Ford, que sube más de un 11%. Bueno, sí es verdad que el sector de los automóviles está viviendo una transformación tremenda, y los suministros no están llegando, así que sorprende el dato que hemos visto en Tesla, pero también en el ISM que hemos visto antes, también se ve que el coste de los coches de segunda mano siguen en máximos, ¿no? Entonces, la verdad es que es curioso, ¿no? De que pagas más por un coche de segunda mano que de uno nuevo, y es una de las principales vectores por el cual la inflación está subiendo y se espera que siga estando alta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el sector de la industria es un sector muy cíclico, que todavía no ha recuperado los niveles antes del COVID en algunos sectores, aquí en Europa igual, en Alemania, y en Francia, en ciertos sectores, y que todavía tiene recorrido, ¿no? Pero sí que ahora está planeando cuál va a ser el efecto del Omicron en la economía, y cómo ese efecto va a durar durante el primer trimestre de este año, ¿no? Reunión de la OPEP, en la que hemos visto que mantiene el aumento de los 400.000 barriles diarios de petróleo en febrero, una decisión que hemos visto cómo adelantaba el mercado y que se ha consolidado después con la senda de números verdes en las materias primas. Bueno, yo creo que lo del petróleo, pues hace un mes, ¿no? Bueno, os acordáis, ¿no? Que no tiene nada en cuenta la variante Omicron tampoco. Sí, os acordáis de que de repente el gobierno americano decidió contar con las reservas de petróleo para bajar el precio, bajó el precio de forma puntual casi un 10%, después apareció la variante Omicron, y esto hizo pues que el mercado de petróleo estuviese en un momento de incertidumbre, pero lo que sí que está claro es que no hay suficiente oferta para la demanda, hay cada vez más demanda,
y esto se está viendo en cómo ha recuperado de rápido el petróleo, una vez que se ha visto que el efecto del Omicron no ha sido tan importante y que todas esas reservas estratégicas americanas que no son de muy buena calidad tampoco han entrado muy bien en el mercado, pues se está recuperando el precio del petróleo y puede que este año pues lo veamos alrededor de 100 en un momento dado, según ciertos analistas. Y ya para acabar, ¿alguna recomendación para empezar este 2022? Bueno, yo creo que el sector financiero sigue siendo el sector clave, puesto que es un sector que puede reflejar cualquier subida de la inflación en sus precios, ¿no? En sus márgenes. También es clave porque a medida que suben los tipos de interés, su margen financiero se ve beneficiado, sobre todo en Estados Unidos. Aquí va a tardar un poco. Es un sector que ha demostrado que se ha reestructurado, que está saneado después de la gran crisis financiera. Así que, y depende mucho del consumo. Entonces, todas estas medidas fiscales y monetarias expansivas, pues beneficia al consumo, beneficia la creación de empleo, beneficia a los bancos y es un sector que, a pesar de que tuvo un excelente año el año pasado, sigue cotizando con un descuento y con hay excelentes oportunidades, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa y en la India y en China y en Japón. Pues Gabriel López, CEO de Invertir, muchísimas gracias por este análisis del mercado tan completo. Espero que pases buena semana y que te traigan muchas cosas los Reyes. Igualmente, que lo paséis bien.